Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en este seminario dedicado a la tarea vida, que es el resultado de una colaboración entre la Dirección de Formación de Profesionales de Pregrado del Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente. En mi última oportunidad yo les conversé sobre sobre el proyecto Tercera Comunicación Nacional de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En aquel momento estábamos dando nuestros primeros pasos y ya hoy vengo ya con resultados concretos una vez concluido el objetivo fundamental del proyecto. De manera general, este proyecto tiene como propósito preparar el informe de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el cual el país demuestra a la comunidad internacional cómo ha cumplido con sus compromisos contraídos como país signatario de esta convención. Pero además tiene la misión de compilar toda la información que existe en el país en cuanto al saber en el cambio climático, desarrollar capacidades y también se trabaja en la colaboración sur-sur como muestra de la tradición cubana en la ayuda a los países hermanos. Es importante cuando se habla de cambio climático tener clara la evolución del conocimiento en Cuba. Y digo esto porque muchas veces, movido por la influencia del presente, la prensa en algunos lugares no se refleja adecuadamente todo el saber que existe y la historia del proceso de conocimiento, lo cual es fundamental, sobre todo en la actividad de formación a la que se dedican ustedes y en la ciencia. Y en Cuba hay más de 25 años de dedicación al tema del cambio climático, que tiene su origen cuando aproximadamente en el año 1991 se comenzó a hablar del cambio climático a nivel mundial, surgían los primeros escenarios y por preocupación en aquel momento del presidente, el primer secretario del partido, el comandante Fidel Castro, preguntaba qué pasaría en Cuba si el mar subiera 1 metro de altura. Y fue un momento muy intenso. Yo cuando aquello trabajaba en recursos hidráulicos, y recuerdo un momento en el cual nos dedicamos tardes y madrugadas con unos mapas enormes que habían del ICGC en escala 1 en 250.000 para ver hasta dónde llegaba el nivel del mar y qué pasaría con el agua, los acuíferos, la infraestructura, que es lo que hoy con mucho más profundidad y rigor científico realiza un proyecto llamado macroproyecto, del cual se ha hablado en estos seminarios. En el 92 se crea la Comisión Nacional de Cambio Climático, se hace la primera evaluación del impacto del cambio climático en Cuba en un grupo de sectores significativos, la agricultura, el turismo, los recursos hídricos, y a partir de ahí comienza una historia que está llena de un grupo de hitos. En esta cronología que yo les presento en pantalla, ustedes pueden ver con más detenimiento cada uno de ellos. Yo no voy a referirme específicamente a ellos, pero son emblemáticos, por ejemplo, los estudios de variaciones y cambios del clima en Cuba, que son estudios que comprueban cuáles han sido los cambios que se han ocurrido en el clima cubano, basados en las observaciones en las redes meteorológicas y climatológicas e hidrológicas. Está el desarrollo de los escenarios de cambio climático, que en Cuba ya desde 1999 se viene trabajando en ello con plena autonomía, haciendo el downscaling, o sea, bajando de escala los escenarios globales que se elaboran en el mundo y desarrollándolos para Cuba y para la región del Caribe. Las comunicaciones nacionales, que han sido 3. Las comunicaciones nacionales en Cuba tienen una diferencia sustancial con respecto a la práctica, digamos, internacional. En Cuba es un momento de hacer ciencia, mientras que en otros lugares se concentran en hacer el informe. El macroproyecto que surge en el año 2007, por esa fecha también surgió un acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, que es la simiente del Plan de Estado para el enfrentamiento del cambio climático, conocido como Tarea Vida. Y también importante en esta historia de 25 años, los aportes de la ciencia a partir de los programas nacionales de ciencia y sectoriales de ciencia que han abordado el tema del cambio climático con pleno rigor científico. Son 25 años de estudios del cambio climático en Cuba, lo que nos ha permitido tener una solidez en las conclusiones que nosotros ofrecemos.
De manera general, hay un grupo de resultados significativos en la tercera comunicación nacional. Nos ha permitido actualizar el conocimiento sobre las variaciones del cambio del clima en Cuba. Nos ha permitido actualizar los escenarios del futuro climático del país a una resolución mucho más detallada que los anteriores. Para que tengan una idea, en la segunda comunicación nacional los escenarios eran del orden de 2.000, 3.000 kilómetros cuadrados, su resolución. Hoy en día los tenemos a 625 kilómetros cuadrados, que es una escala adecuada para las aplicaciones ya ingenieriles. Esto significa que en cada una de las retículas que compone la malla de estos escenarios hay más de 200 variables climáticas estimadas con proyección hasta el 2100. Se han determinado nuevos escenarios de ascenso a nivel del mar, se han evaluado las medidas de adaptación que se han implementado en el país y se ha actualizado el inventario de gases de efecto invernadero y se ha comenzado la organización de un sistema de inventario nacional y se ha avanzado de manera sustantiva e importante en la mitigación, sobre todo conceptualmente, por la importancia que tiene para el país desde el punto de vista de su repercusión en la transformación tecnológica del país, las medidas de mitigación. Ahora vamos concretamente a hablar ya de algunos resultados científicos que son de interés. Primero, en el tema del cambio climático hay que entender que se trata de una proyección al futuro. O sea, el presente climático es el de hoy. Pero cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de cómo será el clima de Cuba o de cualquier país 10 años vista, en 2030, en el 2040, en el 2050, hasta el 2100. Y eso marca un comportamiento distinto que influye en la vida del ser humano y de todos los ecosistemas naturales y productivos que existan en un país. Porque el clima ha cambiado. Recuerden que el clima como concepto es el comportamiento de las variables meteorológicas e hidrológicas en un promedio de 30 años. Y el clima es un elemento regulador de la vida, porque según sea el clima, así vivimos, así nos alimentamos, así producimos. Y cuando yo estudiaba hace muchos años en la escuela primaria, el libro de Geografía Fundamental era Hacia mi país, del doctor Antonio Núñez Jiménez, que fue el científico cubano que produjo un cambio de la geografía histórica a la geografía científica. Y aún cuando estudié geografía en la Universidad de La Habana, se mantenía el concepto, se definía el clima de Cuba como un clima tropical, húmedo, con condiciones de semicontinentalidad, con influencia marítima, con dos estaciones claramente definidas de lluvia y un invierno moderado, pero eso ha ido cambiando. Cambiando de la manera que significa que el clima del futuro ha de ser un clima tropical, pero de tipo subhúmedo o de tipo seco. Y eso hace que el clima de Cuba, dentro de unos años, será totalmente distinto. Y ya hay evidencias en nuestro país de tales cambios. Por ejemplo, se viene produciendo una migración de los escenarios áridos y semiáridos que existen en algunas regiones del oriente de Cuba, como el sur de Mías, Guantánamo, Punta de Maicí, hacia el occidente del país. En un estudio recientemente terminado en el Programa Nacional de Ciencia de Cambio Climático, en la provincia de Ciego de Ávila, se determinó y se comprobó la existencia de pasajes esteparios en el norte de Ciego de Ávila, con un impacto notable en las producciones de piñas, de cítricos, en sentido general de esa provincia. Ya de manera concreta, por ejemplo, los estudios de cambio en el clima de Cuba han demostrado que la temperatura media ha aumentado 1 grado centígrado con respecto a un periodo de referencia que va del año 86 al 2010. O sea, desde entonces el promedio de temperatura anual ha aumentado 1 grado centígrado y la mínima promedio en 2 grados centígrados. Y eso tiene una importancia extraordinaria por el impacto que tiene la temperatura en el modo de vivir, como vestimos y sobre todo en la agricultura. Ustedes saben que en Cuba nosotros podemos producir ciertos renglones alimentarios como la papa, pues tenemos un invierno moderado que nos permite una temperatura adecuada para la producción de la papa, por ejemplo, para el proceso de conversión de la sacarosa en la caña de azúcar y por tanto este incremento de la temperatura mínima en 2 grados centígrados puede tener influencias notables en aspectos como este.
Se ha notado que la precipitación se ha mantenido en las últimas décadas de una manera estable, pero como consecuencia del incremento de los eventos pluviales mayores de 50 milímetros. Esto no era importancia, porque esto significa, cuando uno hace la radiografía de la precipitación, que no es solo la lluvia caída, es el número de días con lluvia, eh, la frecuencia de la lluvia, los días sin lluvia. Esto significa que el número de días sin lluvia ha aumentado, el número de días con lluvia disminuyó en el país y por tanto, aunque los acumulados sean similares a los registrados en periodos anteriores, no tiene el mismo valor práctico que puede tener como consecuencia de la manera de cómo llueve en el país. En lo que va de siglo han ocurrido los eventos más significativos de sequía de los últimos años, se registra el más significativo en los últimos 100 años, como consecuencia también del estado del clima. Han aumentado los periodos cálidos, que son cada vez más frecuentes. Es un equivalente a las olas de calor. Se conoce que en las regiones continentales, los climas templados, se producen olas de calor que son periodos de calor muy intenso, en condiciones de mucha aridez, con impactos nocivos en la salud humana. Se reportan muchos muertos. En Cuba no hay esa equivalencia por las condiciones que tenemos de clima marítimo, o sea, el mar tiene un efecto regulador, modulador de estos efectos, pero sí han aumentado los periodos de calor, o sea, los días consecutivos con mucho calor, en detrimento de los días frescos, o sea, la secuencia de días frescos por los días fríos. De igual manera han disminuido las noches y los días cálidos, o sea, ha aumentado las noches y los días cálidos, mientras que los frescos y los fríos han disminuido, lo cual también tiene un impacto significativo, sobre todo en la agricultura y en el confort también, porque mientras más cálidas sean las noches, necesitamos más uso en nuestros países de la tecnología para refrescarnos, dígase aire acondicionado, dígase ventiladores, etcétera. Ha decrecido significativamente la cobertura nubosa en el país, realmente es asombroso cuando uno ve las gráficas de cómo ha disminuido esa cobertura nubosa, y eso significa un aumento de la radiación solar y por tanto el efecto nocivo de los rayos ultravioletas sobre los ecosistemas naturales y sobre las personas. Ustedes saben, se conoce que hay una relación entre el cáncer de la piel, por poner un ejemplo ya humano, y la radiación solar. Hay una tendencia creciente a los huracanes. El tema de los huracanes y el cambio climático aún requiere de mucha discusión, porque estamos hablando de clima en una escala relativamente grande. El huracán es un fenómeno de escala sinótica, o sea, es más pequeño, pero sí se ha comprobado que hay una intensificación de los huracanes. En los últimos años hemos tenido huracanes mucho más intensos, y las condiciones creadas por el cambio climático en cuanto a calentamiento del mar, en cuanto a temperatura, son propicias para que aumenten los huracanes. Del mismo modo, ocurrirá un cambio en otras variables como la humedad relativa, en sentido general una transformación completa de las variables climáticas que caracterizan el clima del país. Con vista al futuro, los escenarios demuestran que en Cuba ocurrirá un incremento de la temperatura de hasta 3,6 grados centígrados a la altura del año 2070. Y aquí hay un detalle importante que hay que mencionar en lo que se refiere a cómo entender los escenarios. O sea, muchas veces se maneja mal el concepto de los escenarios climáticos porque se asegura que va a subir la temperatura hasta 3,6 grados centígrados. No, eso es una tendencia. En el cambio climático los escenarios dependen de muchos factores. Dependen, por ejemplo, primero depende de cuánto haga la humanidad por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, por mitigar el cambio climático. Depende de cuánto se reduzcan las vulnerabilidades que existen en un territorio para recibir los impactos del cambio climático. Y también depende de la incertidumbre propia de los modelos, porque la atmósfera es un sistema abierto. Pero lo que sí es una certeza científica que me gusta repetir es que la tendencia al incremento de la temperatura es irreversible y que hay que prestar atención a las tendencias y no hasta qué punto se va a aumentar la temperatura. Hemos dicho muchas veces de que los escenarios son tendenciales y que hay maneras para poder comprobar hacia cuál de los escenarios climáticos que se proyectan transcurrirá el clima del país. De mismo modo,
la precipitación anual tendrá una disminución general en el país del 10%, pero en zonas como el oriente del país puede reducirse hasta un 40, un 50%. Y se ha hecho una estimación de los escenarios del cambio climático, o sea, de los escenarios del incremento del nivel del mar en el país, en 65 puntos del país, hasta dónde aumentará el nivel del mar para los años 50 y 2100. Ahí ustedes ven unos mapas donde están los 65 puntos y en la tabla de abajo pueden apreciar, comparado la estimación hecha por el Instituto de Meteorología en el año 2000 con la realizada en el 2019, de cómo a raíz de los incrementos acelerados que ha ocurrido con la temperatura a escala planetaria, las predicciones anteriores han sido rotas y hay una predicción de un incremento mucho mayor del nivel del mar del que se esperaba. De manera general, concluyendo esta parte del estado del clima y el futuro climático, en esta tabla ustedes pueden comparar qué es un clima tropical húmedo de sabana, el que aprendimos en la escuela a temprana edad, y el clima al que está transitando Cuba. Por ejemplo, el clima que estamos abandonando es cálido todo el año. El nuevo clima será muy cálido en todo el año. Las temperaturas en el clima anterior son del orden de 25 26 grados centígrados. En el próximo, en el que nos avecina, es del orden de 30 grados centígrados. La temperatura mínima en uno es del orden de 27 28 grados. En el próximo será uno de unos 30. Y así hay cambios significativos en el comportamiento del clima que aseguran que el futuro climático de Cuba es totalmente distinto, y distinto tendrá que ser también las acciones que se tomen para asegurar la vida, la economía y la sostenibilidad de los ecosistemas en el futuro clima cubano. De manera general, esto implica que las tendencias climáticas actuales y los escenarios más probables para el futuro producirían un deterioro de la calidad ambiental general del país como consecuencia de la reducción del potencial hídrico a escala regional. Si llueve menos, hay menos agua. La pérdida de tierra firme en zonas costeras bajas como consecuencia del nivel del ascenso y nivel del mar. Se estima que hasta un 10% del territorio cubano puede perderse. El empobrecimiento del suelo, la disminución de rendimientos agrícolas en cultivos fundamentales de la dieta nacional, la pérdida de biodiversidad principalmente en las zonas costeras, la afectación de asentamientos humanos costeros y el incremento de enfermedades transmisibles, y finalmente el impacto sobre la economía general. Para eso hay que prepararse. Estos son los resultados científicos a grandes rasgos fundamentales compilados por la Comunicación Nacional. Recuerden, la Comunicación Nacional lo que hace es compilar información y presentarla, y el conocimiento actual que hay sobre el cambio climático en Cuba. La Comunicación Nacional además ha producido un grupo de publicaciones importantes y que yo con mucho gusto la estoy ofreciendo a todos los interesados, y la estoy entregando al Ministerio de Educación Superior para su uso en todo su sistema de enseñanza. Por ejemplo, lo primero es que produjimos dos documentos: la tercera Comunicación Nacional y el primer reporte bienal de actualización, que son los compromisos del país con la Convención Marco. Fueron entregadas a la Convención Marco el 23 de noviembre de 2020, en un esfuerzo muy grande en medio de la pandemia que nos afecta a todos. Logramos terminar el compromiso cuando aún muchos países, incluso países desarrollados, pidieron prórroga para entregar esta documentación por la afectación por la pandemia. Abajo tienen los links donde se pueden bajar estos documentos. Son documentos valiosos de consulta. Yo lo estoy también entregando al mes para su uso libre. Hay una colección denominada Entendiendo el Cambio Climático, que se cuenta en 9 números, que es una colección dirigida fundamentalmente a decisores, funcionarios y también el público en general, que de una manera, con un lenguaje comprensible, aborda temas complejos. Son 9 números: uno dedicado a la evolución del conocimiento en Cuba sobre el cambio climático, otro sobre la modelación del clima, cómo se modela el clima, qué significa la modelación, uno sobre la variabilidad climática, uno sobre la adaptación. Hay 3 dedicados a problemas legales: el marco legal en Cuba para la adaptación, otro para la mitigación,
uno sobre las políticas públicas, uno dedicado al inventario, a los inventarios, y otro a la mitigación. Ahí es una contribución para entender mejor. ¿Por qué para entender? Porque todavía, aunque hemos avanzado mucho y el plan de Estado es, ha sido una herramienta de trabajo fundamental para avanzar en la adaptación y la mitigación del cambio climático, aún hay que avanzar mucho más en comprender lo que es el cambio climático y sobre todo en la proyección de futuro. Hay otro documento que, que se llama Recomendaciones para adaptación en el contexto de la tarea vida, que fue específicamente escrito para la tarea vida y que hace recomendaciones prácticas basadas en la experiencia en la tarea vida para implementar una estrategia de adaptación en el país en cada sector. Una colección dedicada a estudios de casos exitosos en el enfrentamiento al cambio climático, que recoge en 10 números, recoge la experiencia de diversos proyectos internacionales que en Cuba se han ejecutado dedicados al cambio climático. Por ejemplo, las experiencias del proyecto Basal en el campo de la agricultura, de especies exóticas invasoras, de Conectando Paisajes. O sea, ahí encontrarán escrito por los productores, o sea, por los hacedores de cosas en los lugares, no por los científicos, la experiencia de cómo aplicar el conocimiento del cambio climático en la actividad que desarrollaba. Estamos desarrollando una multimedia que ya debe estar lista en las próximas semanas, donde va a estar reflejado la comunicación nacional completa, pero además de la comunicación nacional, tendrá disponible toda la información actualizada que existe en Cuba y en el mundo sobre el cambio climático. Los que la reciben va a ser una multimedia pública que vamos a distribuir y divulgar de la manera más amplia posible. Podrán encontrar los informes del IPCC, las comunicaciones nacionales de Cuba, los resultados de los programas de ciencia, los artículos científicos. Ese es el sentido de multimedia. Y finalmente también está ya en fase de prueba una web de cambio climático técnica del Instituto de Meteorología, donde de misma manera de la multimedia, y vamos a verlo ahora directamente, de contenido de la multimedia, podrán tener acceso libremente en Cuba y fuera de Cuba a a esta página web y a todo el saber. Ahí encontrarán, por ejemplo, todos los reportes nacionales de la convención, las comunicaciones nacionales, los reportes de bienales de actualización, las contribuciones nacionales determinadas, toda la documentación científica aportada por el IPCC en sus distintos reportes, los relacionados con los acuerdos de París. Hay una sección dedicada a vigilancia del clima donde encontrarán todos los boletines climáticos que el país realiza y también encontrarán los informes que hace el Instituto de Meteorología sobre el estado del clima en Cuba. Encontrarán también los resultados científicos fundamentales que existen en el país, tanto en los programas de ciencia como proyectos independientes. En resumen, en esta multimedia que nosotros en esta página web que nosotros vamos a hacer disponible en el término de unos días, será una manera de poner más ampliamente a disposición de toda la población cubana y del mundo, la información sobre el cambio climático. Hay una sección, ahora que veo que están scrolleando eso, de educación y comunicación, donde hay contribuciones directas del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación, donde están, por ejemplo, folletos escritos por profesores universitarios, los programas de estudio, porque ya que estamos en el seno de un taller relacionado con el Ministerio de Educación Superior, debo decir que como parte del esfuerzo hecho por la Comunicación Nacional, hemos establecido una colaboración muy directa con el Ministerio de Educación y hoy en día los programas de estudio han sido actualizados a partir de los resultados obtenidos de la Comunicación Nacional. Y ya finalmente una sección de noticias en esa página web donde tendrán de manera actualizada cuestiones interesadas que aparezcan en el mundo y en Cuba sobre el cambio climático. Hasta aquí es lo que yo le traía en esta oportunidad, con el propósito de dar una actualización ya del estado final del proyecto. El proyecto ya está termina este año
Ha sido un proyecto exitoso para el país y una vez más una demostración de la capacidad de nuestro pueblo y nuestras instituciones para afrontar en condiciones difíciles como las que estamos viviendo una tarea tan grande como hacer un reporte del país sobre el cambio climático. Muchas gracias.